Hola familia y amigos, qué gusto saludarles desde estos medios. Damos gracias a papá por esta semana que finalizó y totalmente confiados en que Él sigue cuidando de cada uno de nosotros. Así es de que recuerda que estás en nuestras oraciones, en nuestro corazón. Todos los días te recordamos, le pedimos a papá por tu vida y por todas aquellas cosas que nos has pedido que ores. También agradecemos, Pili y yo, mi esposita y yo, por todas las oraciones que tú elevas por nosotros. Son supremamente importantes. Vamos a orar entonces, a pedirle a nuestro Dios y Padre que afirme estas verdades de tu palabra en nuestro corazón y que este medio pues funcione muy bien, que no tengamos ningún tipo de interrupción ni distracción y que esa palabra se afirme en nuestros corazones. ¿Me acompañan, por favor? Padre, estamos tan agradecidos contigo por la semana que finalizó. Gracias por tu inmenso amor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias porque sigues cumpliendo todas y cada una de tus promesas. Y gracias porque sigues conformando el carácter de tu Hijo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque estamos persuadidos, como lo dijera Pablo, que la obra que tú comenzaste en nosotros la estás perfeccionando y la terminarás hasta ese momento glorioso en el cual nos encontraremos contigo en el cielo. Padre, te ruego por esta enseñanza para que tú la firmes en nuestro corazón, que nos ayudes a ver esta enseñanza como tú la ves y como la colocaste en el corazón de tu siervo Juan. Te ruego también para que esa palabra sea viva en el corazón de todos y que fortalezcas y alientes a aquellos que hoy están abatidos o desanimados o en medio de alguna prueba. Que nunca olvidemos que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, estamos estudiando la primera carta, la primera epístola del apóstol Juan, y hasta ahora hemos visto dos temas. El primero, evidencias que producen fe. Lo vimos en capítulo 1, versos 1 y 2 de esta primera carta de Juan. Y hace una semana atrás vimos evidencias que llevan a una relación, de acuerdo a los versos 3 y 4. Hoy vamos a estudiar en esta primera carta de Juan, en el capítulo 1, los versículos 5 al 10. Ubícate de una vez ahí, por favor. Voy a estar leyendo los pasajes del día de hoy en la Nueva Versión Internacional. ¿De acuerdo? Todos los pasajes de hoy están en esta versión internacional. ¿Estamos listos? ¿Están listas para leer? Ok. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Versión NBI. Nueva versión internacional, repito, para que no nos vayamos de pronto a confundir. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Noten que en las otras dos enseñanzas, Juan dice exactamente lo mismo. Esto es lo que hemos oído y lo que anunciamos. Aquí dice: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no es pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. He titulado la enseñanza de hoy: Evidencias de la luz y el pecado. Evidencias de la luz y el pecado. Y lo primero que podemos ver en este pasaje de 1 de Juan 1, del 5 al 10 que ya leímos, es que la luz describe la naturaleza de Dios. La luz describe la naturaleza de Dios. Dice Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Lo que Juan nos dirá acerca de Dios
es lo que Dios ha dicho de sí mismo. No podemos tener confianza en nuestras propias opiniones o ideas acerca de Dios, a menos que estén fundamentadas, escúchame bien, genuinamente en lo que Dios ha dicho de sí mismo por su palabra. Dice Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Debemos comenzar entonces teniendo esa comprensión de qué significa esta afirmación de Juan. Cuando dice que en Dios no hay tinieblas, habla de la perfección. Decir que Dios es luz es decir que Dios es perfecto. Una buena afirmación entonces, o una buena definición del ser de Dios sería la siguiente. Dios es el único espíritu infinito, eterno e inmutable. El ser perfecto en quien todas las cosas comienzan, continúan y terminan. Decir que Dios es luz significa que es la esencia máxima de santidad, de pureza, de verdad, de bondad, y en el cual no hay ni rastro de maldad, de pecado o de error. Esta metáfora describe su carácter divino, que guía, ilumina y da vida espiritual, contrastando desde luego con la oscuridad o las tinieblas que simbolizan el pecado, como lo veremos en unos instantes. Un autor escribió la siguiente frase: hay manchas en el sol, grandes extensiones de negrura en su radiante disco, pero en Dios no hay mezcla. Él es perfección pura. De acuerdo a esas afirmaciones de Juan, si hay un problema, escúchame bien, si hay un problema en nuestra comunión con Dios, es nuestra culpa. Nunca es culpa de Dios. En Él no hay tinieblas. El salmista lo reconoció en el Salmo 51, ubícate allí, Salmo 51, versículos 3 y 4. Miren esta afirmación que hace David, un texto muy conocido por la mayoría de nosotros. Salmo 51, 3, 4. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Escúchame bien, cualquier enfoque de la relación con Dios que asuma o incluso implique que Dios podría estar equivocado es una blasfemia directamente contra la santidad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Él es luz y toda oscuridad, como lo veremos también más adelante, es disipada por Él. Es una realidad, mira, como Dios es luz, conoce todo y a su tiempo todo lo sacará, aún lo más profundo del corazón de nosotros como sus hijos. Y no hay nada que se pueda ocultar ante su divina presencia, como lo vamos a ver en un instante. Vamos al siguiente versículo de Juan, de 1 Juan 1:6. Dice Juan, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Aquí está entonces el segundo aspecto de esta enseñanza. La segunda evidencia de la luz y el pecado es que la luz manifiesta, o mejor, la luz es manifiesta en la oscuridad. ¿Notaron lo que Juan dice primero aquí? La afirmación de una falsa comunión. Podemos decir entonces que no por el hecho de que pensamos que tenemos una relación con Dios, eso es real. Muchos que dicen ser creyentes o cristianos desconocen o no aceptan o simplemente tratan de tapar una verdad que ya, como vimos, es revelada por Dios. Tal vez muchas personas han oído y han entendido lo que significa la salvación, pero no han experimentado una verdadera conversión porque no se han arrepentido de la forma de vida que llevan y por consiguiente es imposible, escúchame, es imposible que tengan una comunión con Dios. Que Dios atienda sus oraciones, que Dios les dé la vida, que Dios, como a todos, en la gracia común de la que he hablado muchas veces, es muy distinto, porque Dios sigue siendo benevolente, clemente, misericordioso. Pero las personas no pueden afirmar
que encuentran a Dios a su manera, o que lo importante es tener una relación entre comillas a su manera. Juan, cuando dice que está andando en tinieblas, está indicando un patrón de vida. ¿Me hago entender? Una vida realmente religiosa, una vida de momentos, una vida de domingo en la mayoría de los casos. Podemos asociar las tinieblas de las que habla aquí Juan con lo que menciona Pablo en su carta a los Gálatas. Acompáñame allí a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, donde claramente vemos esa exposición también de Pablo en esta carta, hablando de lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, dice el apóstol. Les advierto ahora, como antes lo hice. Mira, subráyalo en tu Biblia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta? La práctica de estas cosas nos hace ver claramente que estamos en oscuridad. Bueno, los que todavía están en oscuridad. Nosotros hoy andamos en luz, no por nuestra propia cuenta, no porque seamos capaces, no porque tengamos mérito alguno, no porque tengamos mayor sabiduría, no. Es porque un día permitimos que esa luz, que es Cristo, penetrara en nuestro corazón, manifestara nuestras obras, como todas estas que están aquí en esta lista, arrepentirnos de vivir de esa forma y dar media vuelta al pecado y seguir a Dios. Aquí Juan está hablando, escúchame bien, no de comunión, perdón, no de salvación, sino de comunión. El creyente que anda temporalmente en estas cosas pierde la comunión con Dios. Juan ve las cosas con mucha claridad. O es blanco o es negro. No podemos vivir en tonos grises la relación que decimos tener con Dios. Entonces la luz de Dios manifiesta esas obras. Son obras de tinieblas, obras de la carne, como dice aquí el apóstol Pablo, y dice claramente, y lo repito, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. He hablado en muchas ocasiones que un indicativo de que tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios es que luchamos contra esas cosas. La persona que asiste a una congregación puede ser cristiana incluso, la persona que asiste a cualquier lugar de culto, la persona que tiene esporádicos encuentros, entre comillas, no es salvo necesariamente porque no tiene una comunión permanente con Dios. Y para tener permanente comunión con Dios debemos haber confesado antes nuestros pecados, como lo veremos en unos instantes. Pero no me quiero adelantar. La tercera evidencia de la luz y el pecado es que la luz contrarresta la oscuridad. Ve conmigo de nuevo a 1 de Juan 1:7, por favor. Aquí hay un pero, dice Juan, pero. Siempre que vemos en la Biblia un pero, pues es un contraste, ¿no? Como lo leía antes, si afirmamos que tenemos comunión, pero vivimos en oscuridad, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Dice Juan, 1 Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya hablaremos parte por parte de este versículo. Escúchame bien, vivir en la luz significa andar en una vida que escucha y procura ser obediente a Dios, que no alberga pecados en su corazón, que no resiste al Espíritu Santo. Cuando digo resiste me refiero a que si el Espíritu Santo le está hablando, hacer oídos sordos y seguir viviendo de esa forma. Lo que Juan está indicando aquí es que podemos vivir en luz. Escúchame, la vida cristiana se describe como un caminar diario. La vida cristiana se alimenta de la comunión con Dios, pero se manifiesta en las acciones diarias, en acciones. Por eso el apóstol Santiago, solamente lo menciono como referencia, dijo que la fe sin obras es muerta.
Yo puedo decir que tengo fe en Dios, pero si mi vida es la misma, realmente la fe no está en Dios, al menos en el Dios de la Biblia, en el único Dios verdadero. Tal vez en un Dios idealizado, al que acomodo, al que simplemente traigo según mis necesidades y manipulo según mi conveniencia. Muchos tal vez esperarían que Juan dijera, tenemos comunión con Dios, pero Juan da por sentado que si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos, como lo hablaba en el mensaje de la semana pasada. La comunión espiritual estoy hablando. No estoy hablando de amistades, de ser buena gente, de tener compinches. No se trata de eso. La comunión espiritual es algo muy, pero muy distinto a eso. Ahora, esta idea nos lleva a algo supremamente importante. Cuando no hay comunión, escúchame bien, con Dios, tampoco puede haber comunión con otra persona. Y esto aplica incluso para el matrimonio. Cuán difícil es si nosotros con mi esposa oramos muchísimo todos los días, porque sabemos que hay personas cuyo cónyuge no es creyente. Y sé que es una lucha difícil para esas personas, porque literalmente, ¿no?, es andar solos por el camino de Cristo. Pero yo quiero animarte hoy, si ese es tu caso, si tu esposo o tu esposa no conocen a Cristo, no caminan de acuerdo a lo que Él dice, no desistas. Sigue siendo tu luz para esa persona, para ese cónyuge. Sigue amándole como Cristo le ama y sigue siendo testimonio para ese esposo o esposa o para esos hijos o para esos parientes. Si nosotros vivimos en luz, recuerda cuando predicaba la parábola o el sermón del monte, perdón, donde Jesús dice que somos sal y luz, pues nosotros tenemos que ser luz. Esa misma luz que está en nuestro interior debe resplandecer entonces para otros en el corazón de nuestra familia. Cuando nosotros brillamos, entonces la gente puede notar eso. Y necesitas brillar en tu casa. Necesitas mostrar el amor de Cristo, necesitas mostrar la misericordia de Dios. Necesitas mostrar que sí tienes comunión. Otra vez, no como una forma religiosa, sino más bien como una forma de mostrar quién está en ti, quién es el que ahora vive en ti, quién es el que controla tus palabras, quién es el que controla tus pensamientos y quién es el que controla tus acciones. Así es de que si dos creyentes están en una relación correcta con Dios, naturalmente tendrán una relación correcta entre ellos. Dije correcta, no perfecta. Todos saben que yo no tengo una relación perfecta con Piri y la amo con todo mi corazón. Y sé cuánto me ama ella. Y Dios sabe cuánto lo amamos. Y cuánto luchamos en contra de las cosas que no son buenas delante de sus ojos. Pero nos apoyamos y procuramos tener esa comunión en el Espíritu para que la comunión en el amor de palabras, de acciones, sea un hecho. ¿De acuerdo? Ahora dice aquí Juan en la segunda parte de Juan 1, de 1 Juan 1:7, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo así? ¿Está hablando Juan a creyentes? Claro que sí. Para poder disfrutar de esa comunión, tenemos que confesar diariamente nuestros pecados. Necesitamos una limpieza continua. ¿Saben por qué? Porque nosotros todavía pecamos. ¿O no? Todos somos pecadores, todavía seguimos pecando. Y nuestro pecado, como muchos de ustedes lo saben, daña nuestra comunión con Dios. La práctica del pecado en el no creyente lo mantiene separado de Dios. El pecado, así sea esporádico en el Hijo de Dios, rompe la comunión con Dios. ¿Me entienden la diferencia, verdad? ¿Y cuál es el efecto del pecado en los creyentes? Lo estoy diciendo, que no tenemos una buena comunión con Dios, que hay una ruptura. Mira lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 59. Esto es para creyentes. Isaías 59, 1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Dice el verso 2, son las iniquidades de ustedes las que lo separan de su Dios. Son estos pecados que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Se dan cuenta lo que causa el pecado en esta relación con Dios?
interrumpe la comunión. Dice aquí Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, no es que Dios sea sordo para escuchar, es que sus iniquidades. Voy a recordarles lo que significa el término iniquidad, voy a leerlo textualmente. La iniquidad es algo premeditado, continuo y en aumento. Cuando coqueteamos con el pecado, caemos en la mentira de que podemos controlarlo. Pero al igual que un mono bebé puede crecer y convertirse en un primate salvaje y fuera de control, el pecado, que al principio parece pequeño e inofensivo, puede apoderarse de nosotros antes que nos demos cuenta. Cuando nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, estamos cometiendo iniquidad. Esta es una definición del Diccionario Bíblico Moderno. Me encantó la comparación que hace aquí del mono bebé. ¿Han visto un mono bebé? Se ve tierno, ¿no? Una cara de inocencia, pero cuando crece en su estado salvaje, es agresivo y defiende su territorio. Y bueno, así es el pecado en nosotros, estimados amigos. El viernes en el grupo de Conociendo a Dios hablábamos de esto, ¿verdad? Cuando miramos el pecado con laxitud, cuando miramos eso como algo inofensivo, estamos dándole entrada a esas cosas que destruyen nuestra comunión con Dios y que no permiten, como dice Isaías, que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Sí se dan cuenta? Porque a veces estamos atascados y no vemos la bendición de Dios y no vemos respuesta a la oración, así estemos ayunando, así estemos orando 3, 4, 5 veces al día. Hay que limpiarse, dice Isaías capítulo 1, lo traigo a colación. Jesús dice, el Señor dice, nuestro Dios dice, al final de Isaías 1, no cito el texto puntualmente a manera de paráfrasis, que dejemos el pecado, que si nosotros lo abandonamos, Él lo limpiará y será como blanca lana. Así que debemos apartarnos, es una acción en primera persona. Dice David en el Salmo 51, miren esto, hablando de la obra de la cruz. La obra de la cruz no solamente trata con la culpa del pecado que nos lleva al infierno si insistimos en vivir una vida de pecado sin reconocer a Dios y reconocer nuestra culpa. También trata la mancha que el pecado deja en nosotros y que obstaculiza nuestra comunión continua con Dios. Es por eso que ustedes y yo, como hijos de Dios, necesitamos acercarnos a menudo pidiéndole al Señor que nos limpie con su sangre. No porque no nos haya limpiado antes, sino porque necesitamos ser limpiados continuamente. Miren lo que dice Salmo 51, versículos 1 al 4. Salmo 51, 1 al 4. Esta es una confesión genuina, de corazón. Dice David en el Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. ¿Se dan cuenta que aquí David usa el término transgresión? Transgresión es lo mismo que iniquidad. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado, dice el verso 2. Pero miren esto, el verso 3. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Quisiera leer con respecto a esta confesión lo que escribió Charles Spurgeon. Miren lo que dice acá, voy a leerlo textualmente. Observen que en esta confesión David no habla de ritos ni de ceremonias. No comienza diciendo, las aguas del bautismo junto con la sangre de Jesucristo me limpian. Ni una palabra, ya sea de la aspersión de la infancia o de la inmersión de los creyentes, nada dice al respecto. Es la sangre, solo la sangre, sin una gota de agua bautismal. Aquí no se dice nada sobre los sacramentos, lo que algunos llaman la bendita Eucaristía, no se menciona aquí. No se menciona nada sobre comer pan y beber vino. Es solamente la sangre y nada más que la sangre de Cristo.
No habla de ninguna emoción, sentimiento o logro como cooperación con la sangre para quitar el pecado. Cristo tomó los pecados de su pueblo y fue castigado por esos pecados, como si él mismo hubiera sido un pecador. Y así es el pecado. Nos es quitado, pero solamente por su eterno y maravilloso sacrificio. Me encantó esto. Solo la sangre de Cristo. Ningún ritual, ninguna oración, ningún hombre, llámese sacerdote o pastor, puede quitar el pecado de nadie ni de sí mismo. Solo aquel sin culpa y sin pecado puede limpiarnos de nuestra maldad. Escúchame, toma nota de esto. El pecado ha sido y siempre será un obstáculo para la comunión con Dios. Pero la sangre de Cristo resuelve ese problema. Ten en cuenta esas 4 cosas que te voy a decir. No podemos llegar a la comunión con Dios a través de la especulación filosófica. No podemos tener comunión a través de la educación intelectual. No podemos llegar a la comunión con Dios a través del entretenimiento. No se puede llegar a tener comunión con Dios a través de la investigación científica. Solo podemos tener comunión con Dios al lidiar con el problema del pecado y a pedirle a Cristo: límpiame de mi maldad. Podríamos decir que el único pecado que no puede ser limpiado por la sangre de Jesús es el de continuar rechazando su sangre como el pago por nuestra maldad. En cuarto lugar, la cuarta evidencia de la luz disipa la oscuridad del pecado está en 1 Juan 1 del 8 al 10. 1 Juan 1 del 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan ha introducido las ideas de caminar en la luz y de ser limpiados del pecado. Pero ni por un momento creía que un cristiano puede llegar a ser perfecto o sin pecado, como lo acabamos de explicar. Dice Spurgeon: nuestro corazón engañoso revela la astucia de Satanás con el autoengaño. Si dices que no tienes pecado, has logrado un éxito terrible, te has sacado los ojos y has pervertido tu razón. ¡Wow! Me encanta eso que dice. ¿Saben? Muchas personas no llaman el pecado por su nombre. Muchas personas dicen: bueno, cometí un error, la verdad no soy perfecto, es que soy humano. Eso es cierto, no somos perfectos ni somos seres, no somos extraterrestres, somos humanos. Pero no es un error. Debemos reconocer, como el salmista: contra ti he pecado. Escúchame, decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar peligroso, porque solamente la gracia y la misericordia de Dios se extiende hacia aquellos que reconocen su maldad. David fue perdonado de su maldad porque reconoció que había pecado contra el cielo y contra Dios. Necesitamos darnos cuenta que la victoria del pecado y recibir el perdón incluye una confesión de corazón. Por eso aquí Juan dice: si confesamos nuestros pecados. Aunque el pecado está totalmente presente y latente y todo el tiempo estamos siendo bombardeados y el diablo nos lanza esos dardos para que pequemos, no debe ser un obstáculo para nuestra comunión con Dios. Aquí está la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Miren lo que dijo David, me encanta esto. Salmo 32 del 1 al 5. Cuando David confesó su maldad y su pecado, cuando dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, cuando dijo: es justo lo que tú has declarado o decretado para mí, es justo que yo tenga el pago de mi extravío, pero dice: pero tú perdonaste mi maldad. Mira el Salmo 32 del 1 al 5. En el Salmo 51 vemos una confesión de corazón. Aquí en el 32 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no lo toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren esto:
en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, sinceridad. Lo contrario de engaño es sinceridad. Mientras guardé silencio, dice David, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Aquí está. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Saben qué significa el término confesar en el original? Decir lo mismo que. Cuando confesamos de corazón y con dolor nuestro pecado, estamos diciendo que creemos lo mismo, o mejor dicho, vemos el pecado como Dios lo ve. ¿Recuerdan la historia de Jesús, la historia que cuenta Jesús sobre el hombre religioso, el fariseo y el publicano? ¿Recuerdan que lo predicaba y que está en Lucas 18, solamente para que lo tengan en contexto? ¿Qué decía el fariseo? Gracias, Dios mío, porque yo soy bueno, porque no hago maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Una paráfrasis. Pero ese hombre publicano ni siquiera levantaba su mirada, sino dijo, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Eso fue todo lo que dijo. No necesitamos palabras elocuentes, solo un corazón arrepentido. Y el Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado Él jamás despreciará. Ahora aquí Juan dice, si confesamos nuestros pecados está en tiempo presente y en modo continuo. Es decir, que debemos hacerlo permanentemente. La confesión siempre será vital para mantener una relación con Dios, como lo dice aquí Juan. Dice aquí que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios prometió que un corazón contrito y humillado, como lo mencioné, no despreciará. Si tú vas a Él en arrepentimiento, lamentando el daño que has hecho y la ruptura de la comunión, ¿sabes qué hace Él? Dice aquí, nos limpia. Esto es maravilloso. Esto es hermoso. Cuando yo confieso y digo, Señor, perdóname por este pecado, es importante una confesión específica entre otras cosas. El pecado contra ti, porque he mentido, porque he robado, porque he dañado la honra, porque deshonré a mi esposa, porque le hablé mal, porque fui orgulloso, porque tuve celos, porque tuve envidia. Hay que confesarle el pecado específicamente. Tuve envidia de los pecadores. ¿Se acuerdan de la confesión que hace Asaf en el Salmo 73? Asaf dice eso. Pequé porque tuve envidia de los que les iba bien, a pesar de que eran arrogantes y que se burlaban de ti. Bueno, léanlo allá en casa, el Salmo 73 de Asaf, cómo él se llega a dar cuenta que sí vale la pena vivir en Dios, tener un corazón limpio, porque podemos ver la gracia de Dios en el perdón, la restitución, y podemos ver cómo Él nos bendice. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Son dos atributos de Dios, su fidelidad y su justicia. Dios dice que si apelamos a la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha, Él nos limpia. Esa sangre es suficiente, como lo dije ya ampliamente. Dice aquí Spurgeon, otra cita de él, me encanta. Dice que este texto significa que debemos tratar a Dios con sinceridad y Él nos tratará con sinceridad. Dice Spurgeon, no hagas pretensiones ante Dios, sino desnuda tu alma, déjale verte como eres, y entonces Él, en su fidelidad y justicia, te perdonará de toda maldad. No hay evidencia más segura de que una persona está fuera de la comunión con Dios como cuando comete un pecado con la idea de que puedo ser perdonado más tarde. Eso se llama pecar premeditadamente. Un autor escribió lo siguiente: ningún hombre fue excluido del reino de Dios por su maldad confesada, pero muchos lo fueron por defender su supuesta bondad. ¿Se dan cuenta? Nos limpia de toda maldad. Cristo es el único que nos puede limpiar de toda maldad. Su sangre es la única que puede obrar para el perdón de nuestros pecados. Dice Hebreos, termino con esta cita, Hebreos 9 del 11 al 14, porque es una limpieza bíblica basada en el arrepentimiento sincero. Hebreos 9 del 11 al 14. Cristo
al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará, mira esto, nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo? Ahí está. Aquí hay un paralelismo de lo que hacía la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento y lo que hace la bendita sangre de nuestro Cordero, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es hermoso vivir sin manchas, ¿verdad? Y no lo digo por tener una apariencia ante la gente, sino por poder tener la mirada atenta al Señor y decirle: Señor, sé que estoy en paz contigo, no por mi debilidad, sino por tu perfección, y porque sé que estoy de acuerdo contigo. Es ahí donde Dios se agrada. 4 cosas que aprendimos de este mensaje: evidencias de la luz y el pecado. La luz describe la naturaleza de Dios. La luz es manifiesta en la oscuridad. La luz contrarresta esa oscuridad y la luz disipa la oscuridad del pecado. Pidamos a nuestro Padre Celestial para que aquellos que todavía no viven en luz puedan conocer esa luz que hoy brilla en nuestro interior, y para nosotros que tenemos esa luz siempre estemos prestos a confesar nuestros pecados, porque Él dice que en su fidelidad y justicia, en su amor, bondad y misericordia, siempre nos limpiará de nuestra maldad. Padre, queremos agradecerte por este mensaje, Señor. Ayúdanos a nunca olvidar que tú eres luz y que siempre tú traerás toda acción, aunque se haya hecho en lo oculto, así como lo manifestaba David en el Salmo 139. Que no podía esconderse de ti, Señor, porque si subiera al cielo ahí estarías tú, y si se escondiera en lo más profundo del mar, allí le asiría tu diestra. Sabemos que tú eres omnisciente, que todo lo conoces, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor, cuando tratamos de tapar nuestro pecado, de ocultar nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de David, de reconocer nuestra transgresión y de reconocer que pecamos contra ti y que nos duele perder la comunión que tú deseas tener con nosotros. Papá, gracias, 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 porque nos das este recurso maravilloso de la confesión para poder volver a estar en luz, para poder disfrutar de tu gracia, de tus bendiciones, y para poder brillar, no con luz propia, sino con esa luz que nunca se apaga y que siempre brillará en nuestro interior. Te rogamos por aquellos que están en oscuridad, para que puedan entender, Señor, que solamente tú eres luz, y que, como tú lo dijiste, aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz del mundo. Por favor, Señor, penetra en sus corazones, quita esa tenebrosa oscuridad, y que ellos puedan acercarse confiadamente a ese trono de la gracia, en donde tu palabra afirma que hallamos el oportuno socorro y la misericordia que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Y no olviden, por favor, compartir estos mensajes con sus contactos. Aquí en el canal de YouTube están todas las enseñanzas que venimos compartiendo de un tiempo para acá. Recuerden que este medio Dios nos lo ha puesto para poder difundir con aquellas personas que necesitan reconciliarse con Dios. Recuerda que esta semana tendremos nuestros grupos de estudio Conociendo a Dios. Miércoles 7 de la noche, el tiempo de oración. Anímate a participar con nosotros. Estamos orando por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por tantas cosas que necesitamos orar. Así de que te animo, coloca aquí tus datos y con mucho gusto te envío el vínculo de conexión. También, si quieres recibir los devocionales en audio o escritos, escríbeme, que es una forma también en que juntos nos animamos a permanecer en la fe que es en Cristo Jesús.
Te agradecemos enormemente por las donaciones que tú das a este ministerio, porque son importantes para que podamos seguir utilizando estos recursos tecnológicos, la edición de los videos y demás cosas, para poder entonces seguir llevando esa palabra de Dios a los corazones de muchos. Inscríbete al canal, por favor, y comparte esos mensajes con tus allegados. Mi esposa Pili y yo les enviamos un caluroso y fuerte abrazo, deseando que la paz de nuestro Dios continúe guardándoles a ustedes y a sus familias. Hasta el próximo domingo para los que escuchan estas enseñanzas, y hasta el próximo miércoles en el grupo de oración, y todos los que están en los grupos de Conociendo a Dios. Nos vemos esta semana 7 de la noche. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, cuídense mucho.